Tu abogado. Sí, bueno. Voy a hacer uso de la palabra. Bueno, tiene la palabra el señor senador Eduardo Peta. Gracias, presidente, colegas. Voy a tratar de sintetizar en 15 minutos, que es lo que dice el reglamento, una exposición de motivos, pero no es fácil porque son casi 22 tomos de expediente judicial, administrativo y carpeta fiscal que hacen a este caso, que ha generado cierta confusión a la ciudadanía, inclusive porque por un lado hoy la prensa publica una posición del Ministerio Público y por el otro lado estamos con las versiones desde el ámbito político justificando no o existiendo no un documento de contenido falso que modifica sustancialmente los hechos. Y yo quiero entrar desde el vamos, donde el ciudadano que está del otro lado tiene el derecho de que sea aclarado todo este tema. Y para algunos colegas refrescar la memoria de cómo se da estos hechos de compra, en qué momento, cómo se adjudicó, y aquí tengo que hablar de 3 ministros del Interior. El ministro Rafael Filisola, el ministro Acuña y el ministro Carlos Filisola. No podemos hablar solamente de Carlos Filisola y decir yo pagué el último, pero resulta que el otro ya está crucificado porque la gente ya asocia y hay un puente entre Rafael Filisola y Carlos Filisola de un ministro que hoy no está imputado, que fue el ministro Acuña. La pregunta es hacerle al Ministerio Público por qué no están imputados los 3 por el mismo hecho. Entonces tenemos que referenciar el hecho y luego ver la autoría y coautoría, o en el peor de los casos un grado de responsabilidad en la participación de complicidad en estos hechos. Y hay varias personas imputadas. Entonces, primero quisiera ver la necesidad, que lo dijo recién el senador Carlos Filisola, disculpen lo menciono y ya le pido disculpas, lo voy a mencionar varias veces. Necesidad de compra del helicóptero, lucha contra el EPP, traslado de personas, 20 personas puede trasladar estos helicópteros y aún más si se le sacan los asientos, enfermos, función policial de acuerdo a la ley de la Policía Nacional creada, que tiene una dirección aérea y que había que fortalecerlo, y se orientó y se tuvo una visión de su fortalecimiento, y lo que señalaba recién Carlos Filisola, los incendios forestales. Había una necesidad justificada, existía, comprobada, se le establece inclusive en contrataciones públicas, uno entra al portal y está la exposición de motivos por qué se quería comprar estas aeronaves. Para comprar estas aeronaves, lógicamente se tenía que tener cierto conocimiento técnico. Entonces, ¿qué hizo el Ministerio del Interior en aquella oportunidad? Rafael Filisola dijo, voy a comprar, yo no conozco de aeronaves. Preguntó dentro del ámbito de la policía y no se había desarrollado esa dirección, es decir, no se tenía técnicos. Entonces, el Ministerio del Interior celebra un acuerdo con las Fuerzas Armadas, específicamente con la Fuerza Aérea, a fin de que ésta le asesore con los técnicos, con los militares de aeronáutica, y que le pueda decir, esta es la máquina que tenés que comprar para esta utilidad y con estas especificaciones. Se celebra un contrato. Pido permiso, si me autoriza, quiero hacer una proyección. Adelante. Básica. Vamos al primer punto. A ver. Más adelante. Agrandar todo. Ahí uno antes. Ahí tenemos el acuerdo básico de aceptación del general Cris en su momento, que le decía al Ministerio del Interior, le decía, estoy de acuerdo a celebrar un acuerdo donde vamos a, en el marco de la licitación pública nacional para la adquisición de helicópteros tácticos de transporte policial, ¿vale? Si se justificaron los motivos, había necesidad, se hace el llamado. Es
Entonces, el general en su momento, Cris, acepta colaborar con él. En la siguiente placa se establece, la siguiente, por favor, vamos a encontrar el acuerdo con las Fuerzas Armadas, donde también dice José Pintos, un coronel, dice, para el asesoramiento, para la recepción de las aeronaves. Vale decir que el Ministerio del Interior lo hace público, pudo haber invocada la normativa que podía haber hecho adquisiciones bajo el secreto de los llamados por tratarse de seguridad, como se hicieron otros llamados y compras. Sin embargo, se decidió hacerlo público. En consecuencia, tenía que estar en contrataciones públicas. Se adjudica, siguiente, hay una placa más adelante donde se establece el monto de la compra. Aparecieron dos empresas que iban a ofrecer. Una que decía que el monto que estaba ofertando era de 94 mil millones de guaraníes, y la otra 47.890. Lógicamente se adjudica a la de 47.890, no cada helicóptero, sino los 4 helicópteros. En consecuencia, estamos hablando aproximadamente de 11.972 millones, o exactamente, de cada uno de los helicópteros. Hay que aclarar esto porque la gente de repente dice, ¿por qué compraron una chatarra? Esto es un chasis del año 62 o de la década del 60, pero renovado su funcionamiento al motor del año 2005 y 2008. Es decir, si se hace la inspección que determina la Fuerza Armada, por forma posterior se estaba comprando una máquina de uso del año 2005, por más que su apariencia sea de la década del 70, de las aeronaves que los Estados Unidos usó en la guerra de Vietnam. Entonces, estas aeronaves cuestan actualmente, si vas a comprar uno, entre 11 y 15 millones de dólares. Me tomé mi tiempo, presidente, de analizar los 22 tomos y también de hacer algunas averiguaciones para tirar un poquito de claridad sobre el tema. Es decir, por una máquina, que ni siquiera por una máquina, se compraron 4 ante estas necesidades. Bueno, ¿qué compramos? Es la siguiente pregunta. Y si comprábamos una chatarra o no, y bueno, y tenía que aparecer alguien que diga si era chatarra, si funcionaba, si volaba o no volaba, porque al principio la imputación y lo que se instaló a nivel nacional eran que estas aeronaves prácticamente no volaban, tenían un problema de vuelo, y decía algo así la imputación fiscal contra el ministro, dice, los helicópteros no se encuentran en condiciones razonables. Eso es el fundamento de la imputación. Pero después también, ya como no encontraban por ese lado si podía volar, decía que faltaba el manual de logística, faltan los logbooks, que eran unos libros donde se asienta toda la historia o el historial de las aeronaves. Faltan el manual de logística. Entonces, esa era la base de la imputación. Se celebra el contrato en fecha 29 de noviembre del 2010. Rafael Filisola firma el contrato. La entrega tenía que hacerse el 30 de mayo del 2011. Importante ajustar los plazos porque se ajusta al contrato que dice 6 meses tenía que entregar. ¿Qué pasó el 30 de mayo? No venían las aeronaves. ¿Por qué? Porque no se iban a entregar por una cuestión de que había un volcán en erupción allá por Chile y que tuvo algunos inconvenientes en las turbinas. Entonces pide una prórroga, la empresa adjudicada pide una prórroga de 25 días, vale decir, al 25 de junio para entregar la primera aeronave. Pero ya la aeronave, 2 ya habían bajado en Paraguay, pero querían entregarse 4, pero 2 ya estaban en Paraguay. En consecuencia, el día 10 de junio, hay que llevar en cuenta los plazos para la responsabilidad de los 3 ministros, o no tener responsabilidad sobre el caso. El 10 de junio se hace la recepción definitiva de 2 aeronaves. ¿Qué se hace? Viene las Fuerzas Armadas, ahí se tiene la inspección, y en sus declaraciones, la primera de todas, el señor
Pintos, el militar, dice en su parte pertinente, dice: yo personalmente, con autorización de la Fuerza Armada, asesoré en las dos ocasiones sobre las condiciones que debían tener las máquinas. Con relación a la segunda compra, me recomendé fueron que sean por transporte personal, de tiro, de evacuaciones aerotácticas. Más abajo vemos documentaciones donde ahí están pudiendo ver lo que decía Pinto, y finalmente te hacen conclusiones como: en líneas generales la aeronave presentó muy buenas reacciones a los chequeos mencionados, y los chequeos, hay 14 puntos de chequeo de inspección de vuelo, se levantó, las turbinas funcionaban, qué tal estaban los indicadores de combustible, presión de aire, temperatura de transmisión, turbina, hoy coponal el asunto. Entonces agarra y dice el mismo dictamen de la Fuerza Armada: se puede recepcionar. Se recepciona la máquina y se efectuó ante un anticipo que hace Rafael Filisola del 43% conforme al contrato. 20.000 millones, y esto es importante tener en cuenta los números. 20.000 millones paga, el 43%, pero decía el contrato 50, y porque no se tenía plata del presupuesto del año anterior, entonces se hizo ad referendum completar ese 7% al presupuesto del siguiente año, 50%. Entonces, ¿qué pasó? Se hace la entrega del pago del anticipo, lo hace Rafael Filisola, pero para hacerle el anticipo se condiciona que exista una póliza por si no se cumple. Entonces la empresa que tenía que proveer la aeronave contrata unas pólizas de seguro que también están en el portal de contrataciones. Yo le pido a los colegas, a la prensa, que es muy fácil acceder a la Dirección Nacional de Contrataciones, donde van a encontrar las pólizas, y se paga. De repente hizo una objeción contratación en su momento diciendo que la póliza tenía que ser por un monto total y no fraccionado. Pero fíjense, la tercera póliza dice que tenía vigencia hasta el 16 de diciembre del 2011. Es decir, se podía hacer el anticipo y se pagó. En consecuencia, se pasa al pago y lógicamente a la recepción de la aeronave. El 16-17 de junio, Rafael Filisola es cambiado como ministro. Es decir, hasta ahí estuvo la responsabilidad de un ministro, ingresa el otro ministro que fue Acuña. Acuña recibe 2 aeronaves y hace un pago. Es decir, si están imputados Carlos Filisola y Rafael Filisola, debió o debe estar imputado también el ministro Acuña, y no lo está imputado. En el último pago aparece el colega Carlos Filisola, donde tenemos en cuenta un detalle: si había o no una obligación del Ministerio del Interior de cumplir con este hecho. Los fiscales, ¿qué dicen? Los fiscales dicen que hay un problema. No solamente se ha probado que existe, que volaba la aeronave, se ha probado que existen los libros de registro, pero los fiscales dicen en su observación, y que hay que tener en cuenta, dicen que la aeronave debió ser comprado según las especificaciones con 2.400 horas remanente. ¿Qué quiere decir hora remanente? Que vos tenías que poder usar 2.400 horas la aeronave para después meter en un servicio completo y renovar quizás los motores inclusive. ¿Pero qué? ¿Con qué vino? Con 2.050 y 2.150. Entonces el hecho que imputan tampoco deja de tener certeza. Vale decir, acá lo que hay que buscar es el grado de responsabilidad de las partes. ¿Por qué? Porque se está quebrantando un contrato de contrataciones públicas. Las especificaciones se quebrantó, no podemos negar. Había que comprar una aeronave de 2.400 horas que pueda aguantar 2.400 horas, y vino con 2.150 horas y otro vino con 2.050. ¿Qué pasa con la empresa proveedora? Cuando se percata de eso, le dice: yo te ofrezco una turbina en compensación que va a durar 2.000 horas, y eso es beneficio para el Estado paraguayo. Entonces le ofrece al Ministerio del Interior una turbina de 2.000 horas en compensación de lo que faltaba para cumplir el contrato. Entonces, en consecuencia, ¿qué pasa? Hay que tener en cuenta esos hechos, porque fue
fue advertido en su momento esto en un acta de recepción del cual el Ministerio Público se prende para imputar diciendo que hubo perjuicio patrimonial y el mismo Carmelo Caballero posteriormente demanda. Ahora, ¿hay perjuicio patrimonial? Esa es la pregunta que habría que hacer. Primero, no comparto con el Ministerio Público cuando dice que el perjuicio patrimonial fue de 50.000 millones. Es como que nunca se entregaron las aeronaves y las aeronaves se entregaron. Podemos analizar si hay perjuicio patrimonial por esas 800 horas que faltaban. Podemos analizar y sacar una ecuación quizás, pero hay una intención de compensación y que lleva al ámbito del contrato y de las acciones civiles más que de las acciones penales. Pero si lo hubiera las acciones penales, habríamos que analizar el grado de responsabilidad. Y el mismo contrato dice que los ministros no tienen responsabilidad, sino que la contratante tendrá su representante, se hará a través del director de contrataciones, del administrador y nombra 3 personas. Vale decir que la artillería del Ministerio Público para la imputación debe estar por debajo de los ministros. Analizando el manual de funciones que rige dentro del Ministerio del Interior, se establece que cada uno tiene responsabilidades específicas. Vale decir que en este caso ni siquiera los ministros Filisola, Acuña y Filisola tenían una responsabilidad directa por el manual de funciones y porque el mismo contrato dice que en esta contratación lo va a representar sus directores administrativos por debajo. Entonces estamos hablando de que la imputación está bien quizás formulada contra los otros, pero debería excluirse. ¿Qué quiero mostrar? Que tiene que haber un nexo causal entre el hecho y el autor, un puente que lo una en responsabilidades para tener una sanción penal. El Ministerio Público mete a todos dentro de un paquete diciendo que el ministro no pudo haber desconocido estos hechos, que el ministro no debió haber pagado y lógicamente contrataciones públicas, como dijo Carlos Filisola, le autorizó. Él tiene dictámenes de sus asesores jurídicos que le decía pague. En el peor de los casos, sus asesores deberían ser investigados. Traté, presidente, colegas, de hacer una valoración objetiva de este tema a fin de que podamos sacar un poco de dudas sobre esta situación del grado de responsabilidad o no. Y hoy viene una ampliación. Como no se probó que volaba, se probó que estaban los libros, comenzaron a decir, ¿cómo vinculamos, cómo sostenemos esta imputación? Y bueno, y vamos a ampliar. A Rafael Filisola hoy la amplían porque presumen de que él debió por actos de omisión, su conducta fue omisiva, de no haber designado, la ampliación dice, no haber designado técnicos para la recepción. ¿Quién más técnicos que las Fuerzas Armadas? ¿Quién es más técnico que las Fuerzas Armadas? 11 y en algunos casos 8 y 6 militares altamente técnicos para certificar la recepción. En consecuencia estamos hablando de que la ampliación hoy es contra uno, no contra Carlos, tampoco hay imputación contra el que fue el medio, entonces hay un desorden en este trabajo de investigación del Ministerio Público, donde si hubiera hecho punible, reitero, si hubiera hecho punible, la mira para la imputación debe bajar hacia los directores y no precisamente bajo la responsabilidad del ministro. Así lo dice el artículo 192 de lesión de confianza establecido en el Código Penal por el cual imputan. Volviendo al tema de la formalidad, esto se hace porque nuestro artículo constitucional dice que hay que examinar básicamente el mérito del sumario. Deberíamos básicamente analizar si existen elementos. Y yo creo que existe un hecho que puede constituir hecho punible. Pero la responsabilidad es la que se objeta. Pero como existe una imputación contra el colega Carlos Filisola,
y estamos en una etapa incipiente de la investigación, porque a partir de hoy, si es que se le saca los fueros, va a correr el plazo contra él. Yo quiero señalar de que es saludable la posición suya política de aceptar el desafuero. Aparte, hay una imputación señalada contra él, y yo creo particularmente que la defensa va a ser sostenible, la suya, sobre el amparo, sobre dictámenes jurídicos de sus asesores que le decían usted está autorizado a pagar. En consecuencia obró en base a un reglamento de funciones del Ministerio del Interior. No vamos a poder probar el dolo que lo vincule en el hecho punible. Va a ser sumamente difícil para el Ministerio Público comprobar el dolo, que es uno de los elementos básicos para hacer que esto sea reprochable su conducta y finalmente con una sanción penal. Pero es momento en que, teniendo una imputación encima, yo creo que es importante que comparezca ante los órganos jurisdiccionales y pueda ejercer el derecho a su defensa, más todavía tratándose de hechos que no se relacionan a su función como parlamentario, que es un poco la interpretación que yo tengo sobre lo que es el fuero. Es decir, el hecho punible no estaba dentro del ámbito de sus funciones parlamentarias, sino que su investigación quizá está ya con el fuero, pero ese es mi criterio sobre el tema del desafuero. No, si hay hechos punibles no vinculados a la actividad parlamentaria, lógicamente no hace falta ni siquiera el pedido. Es una interpretación que tengo yo de un análisis leyendo a algunos constitucionalistas. Consecuencia, el voto es en favor del desafuero por esta exposición de motivos, pero aclarando de que existe una imputación no muy razonable del Ministerio Público y que en la individualización de sus presuntos autores creo que existe una grave deficiencia que deberán corregir en su tiempo más inmediato y señalar los verdaderos autores de este hecho que podría constituir lesión de confianza. Gracias, señor senador.